tema de las integrales por partes, ¿vale? Que nos interesa un poquito más. Que si lo de las integrales dobles o triples a un cierto nivel va en serio y queréis hacerlo, mandarlo ahí por Discord el contenido, lo preparamos y para la próxima sesión, el próximo lunes, le echamos un ojo también a ver si se puede hacer, ¿vale? Bien, el tema de las integrales por partes, ¿a qué llega aquí? Pues hemos visto cómo hacer las inmediatas y las casi inmediatas, ¿vale? Las clases de las triples se pone Luis a darla. Eso es, claro, ponte ahí. Tú no sabes hacer integrales triples, Luis. Entonces, ¿qué pasa? Las inmediatas y las casi inmediatas al final son casi lo más básico, ¿no? Pero todo lo de integrales por partes, integrales racionales, ¿vale? Todo el tipo de integrales arcotangentes y todo lo que viene ahora son métodos que nos permiten resolver las integrales que no se pueden resolver de forma inmediata o casi inmediata. Vale, digamos que si ya no podemos aplicar el método de añadir la derivada para integrar, entonces nos tenemos que meter ya en metodología de por partes racionales, etcétera, etcétera. Vale, entonces es simplemente identificar el primer paso de todas las integrales que vamos a hacer ahora, es darnos cuenta de que no es inmediata ni casi inmediata. Si no lo es, entonces vamos a ver lo que pasa. Y generalmente si está multiplicando, de este estilo, que tenemos una multiplicación entre dos funciones distintas, ¿no? Una potencia con un x cuadrado, o con un e a la x, o una exponencial con una trigonométrica, o una logarítmica con una polinómica, cuando están así operando, casi siempre va a ser por partes. Entonces, paso número 1, identifico que no es inmediata. Como no es inmediata, lo que hacemos es verlo aquí. Decir, no, la función que yo estoy integrando, coño, aquí tengo un e a la x. Pero es que si esto es la u, que es x, u' es un 1. Y por tanto esta x que tengo aquí al lado, ¿os dais cuenta de que ya no es la derivada? No puede ser la derivada. Como no es la derivada, como no tiene la derivada delante, ya no es que la necesites, que este a la x no la necesitaría, yo podría integrarlo aquí. Pero entonces, ¿qué cojones hace esta x aquí delante, aparte de molestar? Pues definírmela como una integral por partes. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa? La integral por partes al final es bien sencillo, simplemente hay que aplicar la fórmula que tengo ahí escrita arriba a la derecha, que es la de la vaca o la del soldado, depende de dónde te hayas criado, ¿no? Y siempre es aplicar la misma metodología, ¿vale? Obviamente esta fórmula es bastante jodida, es tan sencilla como decir un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿vale? O una vaca sin rabo, si quieres, para acordarte de que aquí va la integral, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros, para explicaros un poquito esta formulita, que si aquí tengo una u, al final, en el otro lado tengo diferencial de u. Y si aquí tengo diferencial de v, aquí tengo una v. Entonces, coño, lo que yo voy a hacer va a ser identificar la integral que yo tengo con esta de aquí. Y por tanto, como tengo esta equivalencia, voy a transformar esto, es decir, esta integral, en una expresión matemática que yo voy a saber integrar. Ese es el objetivo, ¿no? de la vaca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La u siempre voy a tener que derivarla. Diferencial de u. Y diferencial de v, lo que voy a tener que hacer es integrarla, es decir, v. Entonces, ¿qué pasa? El razonamiento que tenéis que tener en la cabeza es que, coño, yo voy a intentar escoger como u, voy a llamar u, aquella función que me resulte más fácil derivar. Es decir, la u es la x. O seguir la regla de Alpes, ¿no? Que te dice por orden la prioridad para escoger la función que sea la u. Es decir, empiezas por una arcotangente, logarítmica, polinomio, exponencial y senos y cosenos. Arcotangente, logarítmica, polinomia, expolinómica, exponencial y senos y cosenos. Entonces, en este caso, yo tengo una polinómica y una exponencial y dices, coño, la p está antes que la e, así que la u es la x. A mí también me gusta, hombre, entender que, joder, que si la u la voy a derivar, pues lo que hago es decir, si u es x, diferencial de u es 1 diferencial de x. Para vosotros lo que os interesa es que la diferencia entre derivar y diferencial es que directamente añades diferencial de la variable. Vale, la derivada de x es un 1, ¿verdad? Pues ponéis 1 diferencial de x. Y ya está. Lo mismo con la derivada de v, pero al revés. Si derivada de v es e a la x, y cuidado, si esto es la u, diferencial de v es todo esto, ¿eh?
diferencial de e a la x, diferencial de x. Siempre que tenga una derivada, un diferencial aquí, en el otro lado tiene que haber diferencial de x, ¿vale? Fijaros, diferencial de v, diferencial de x. Cuidado con eso, que si no lo ponéis os lo van a poner mal, ¿vale? Y entonces, al integrar aquí, yo voy a integrar esto, y la integral de e a la x diferencial de x es e a la x. Claro, yo quería, si tenía u, quería diferencial, ¿no? Y si tenía diferencial de v, quería la v. Es decir, la u la derivo, la v la integro. Ya lo he hecho y ya lo tengo todo. Tengo la u, diferencial de v, v y diferencial de u. Entonces lo que hago ahora es sustituir u por v, que es x por e a la x, menos la integral de e a la x diferencial de x. He sustituido lo de Alpes es el orden, ¿vale? De principio hasta el final de aquellas funciones que tienen prioridad de llamarse, de identificarlas como u. Entonces, arco tangente, estas serían las funciones arco tangente, estas serían las funciones logarítmicas, esta es la función polinómica, ¿vale? Luego estaría en la e y la s, pues la e vamos a poner que esta es la exponencial y esta es seno y coseno. Entonces, si tú tienes una logarítmica y una exponencial, gana la logarítmica. Si tú tienes un arco tangente y un seno, gana el arco tangente, ¿vale? Pero mantén siempre, María, en la cabeza, ¿vale? Que la u va a ser aquella función que queramos derivar, ¿vale? Entonces ahí lo tienes, bien apuntado, apúntalo bien. En el momento en el que yo he conseguido aplicar esta fórmula, es decir, identificar aquí, lo que pasa que es que x, e a la x, claro, menos la integral de e a la x, la integral de e a la x es e a la x, ya pude integrarlo, ¿sí? La idea de aplicar esta fórmula es que u por v ya está integrado, y esta movida de aquí generalmente es mucho más fácil de integrar, ¿vale? Luis, ¿recuerdas cosas, tío? Perfecto. Vamos al siguiente, entonces. Claro, ¿qué es lo que pasa en la siguiente? Que tengo una polinómica y tengo una logarítmica. Multiplicadas las dos, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues María dirá, hombre, en Alpes la L está antes que la P, ¿no? Pues efectivamente, la L es la que es el logaritmo, que es lo que llamamos U. El razonamiento lógico es decir, coño, si la U la tengo que derivar, pues la derivada del logaritmo es 1 entre x. Pues claro, ¿qué pasa si te digo que diferencial de v es logaritmo? Tendrías que integrar el logaritmo, ¿sabes? O sea, no sabes integrar logaritmo. No sabemos integrar un logaritmo. O sea, sabemos integrar 1 entre x para que me dé el logaritmo neperiano, pero la integral del logaritmo no sabemos hacerla. Entonces directamente ya está aquí. Si u es logaritmo neperiano de x, diferencial de u es 1 entre x diferencial de x. Y por tanto, diferencial de v es x diferencial de x. Y la v es x cuadrado entre 2. Listo. Vale. En el momento que lo tengo esto hecho, directamente sustituyo u por v, que es x cuadrado partido por 2 logaritmo neperiano de x, menos vestida de uniforme. Es decir, x cuadrado partido por 2 por 1 entre x diferencial de x. Y este x cuadrado se va con este x. Cuidado, que no os dé miedo. Que mucha gente llega aquí y dice, ay, no sé integrar esto. Coño, cuando tú estás haciendo la integral de una expresión matemática, tú lo que puedes hacer es multiplicar todo esto. X cuadrado entre x te da x medios. Pues ya está. Esto es x partido por 2. Y lo que haces es integrar aquí. X cuadrado medios logaritmo neperiano de x. Menos x al cuadrado partido por este 2 que daba aquí. Y el nuevo 2 por 2, 4, más c. Y hasta aquí lo tenéis, ¿vale? Fácil las de por partes, la verdad, bastante sencillas. Voy a hacer un par de casos un poquito más complejos, ¿vale? Pero bueno, confirmarme ahí que lo estáis entendiendo bien. Confirmarme ahí que todo funciona. Porque esta de aquí va a ser un poquito más difícil.
¿Queréis vaya un poco más rápido? Que me salte alguna cosa, que vuelva a repetir algo. Me decís, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora? Porque me diréis, Manu, me estás mintiendo, tío. ¿Sabes? O sea, me dijiste que las integrales por partes era una multiplicación de dos funciones distintas, ¿no? Te encontrabas una función multiplicada por otra y que ninguna de ellas era la derivada de la otra, es decir, que no era inmediata. ¿Vale? Pero entonces ahora aquí te encuentras con un logaritmo neperiano diferencial de x. Aquí no hay dos funciones, ¿no? ¿Cómo se integra esta? ¿Cómo se integra esta de aquí? Pues es bastante sencillo. Y es que a plantear el siguiente razonamiento. Logaritmo neperiano no sé derivarla. No sé integrarla, perdón. Como no sé integrarla, lo que voy a hacer va a ser derivarla. Y por tanto, voy a coger que esto de aquí, u, es logaritmo neperiano de x y diferencial de u es 1 entre x diferencial de x. Y si yo ahora hago diferencial de v es diferencial de x, pues la v es la x. ¿Vale? Entonces las integrales por partes también se van a utilizar, también se van a hacer para aquellos casos en los que te manden integrar una función compleja que no sepas hacerla. Arco tangente de x, integra arco tangente de x, pues es por partes. Y dices que la u es arco tangente y diferencial de x es diferencial de v. Porque como no sabes integrarla, la derivas. Logaritmo neperiano también, arcoseno también. Todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo cojo y vengo aquí y te digo, vale, ya lo he hecho, así que un día vi, y ahora digo una vaca, x logaritmo neperiano de x, menos vestida de uniforme, integral de x por 1 entre x, diferencial de x más c. Coño, x entre x te da un 1. Y por tanto, cuando integras esto, haces x logaritmo neperiano de x menos x más c. Y se terminó. Vale, alguno está mirando las cíclicas en clase. O sea, las cíclicas pueden ser el caso más difícil, pero en principio, si no os está entrando, no creo que nos vayamos a meter con esto, ¿no? Con eso, porque es bastante fácil, ¿no? O sea, es bastante específico, perdón, bastante complicado. Y bueno, mira, la tengo aquí ya, vamos a hacerla. Vamos a hacerla rápidamente y fuera. Fijaros, ¿qué es lo que pasa ahora? Siguiendo la regla de Alpes, aunque a Luis no le entren, la voy a hacer igual muy rápido. En el que tengo exponencial y seno. ¿Cuál manda aquí? ¿Cuál manda? Vamos a decir, hombre, siguiendo esto, la exponencial es la que tiene prioridad, ¿no? Pues voy a decir que la u es, copio esto de aquí para que no lo perdáis, que la u es e a la x, entonces diferencial de u tiene que ser e a la x diferencial de x. Y por tanto, diferencial de v es seno de x diferencial de x. Y por tanto la v tiene que ser, cuidado, si la derivada del seno es el coseno, la integral es el menos coseno de x. Y ahora sustituyo. Un día vi una vaca vestida de uniforme, pues una vaca menos e a la x coseno de x menos integral de vestida, que es menos coseno de x de uniforme, e a la x diferencial de x. Menos por menos es más. Ahí lo tenéis. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que vengo aquí y me he encontrado de nuevo con otra función por partes. Hasta ahora todas las que he hecho, cuando operaba una vez, se podía resolver. Pero ahora mismo no. Ahora mismo la he hecho y el resultado que tengo aquí vuelve a ser una función que no sé hacer. Entonces digo, vale, pues vuelvo otra vez. La u es la exponencial y diferencial de v es coseno de x diferencial de x. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que diferencial de u es e a la x diferencial de x y v es seno de x.
¿Vale? Y lo que hago es directamente volver a aplicar la puta fórmula, pero aquí. Entonces, menos e a la x coseno de x, más, y cuidado ahora, sustituyo. U por v, e a la x por seno de x, menos integral de vestida de uniforme. Es decir, e a la x seno de x diferencial de x. Cuando tú tienes de este estilo, lo que tienes que pensar es que, joder, el e a la x lo estás derivando todo el rato. Y la derivada de e a la x da e a la x. Y el seno, cuando lo integras, va cambiando de seno a coseno, de coseno a seno, de seno a coseno. Entonces, aunque sigas ahí en bucle, vas a seguir teniendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en las cíclicas, lo que pasa es que cuando lo haces 2 veces, fijaros que yo estaba intentando resolver lo que podemos llamar la integral A. Y me da una movida, menos, de nuevo, A. Es la misma. Entonces, fijaros, A es igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x menos A. El A lo paso sumando y A más A es 2A. Y lo que hago es pasar este 2 dividiendo. Y ya está. Truquito. Y fuera. Y ya habéis acabado. Entonces, esta integral, en el momento en el que lo pasáis sumando para el otro lado, operáis y ya habéis terminado. La integral de e a la x seno de x diferencial de x es esta de aquí. Y con esto terminaría la parte de integrales racionales. Integrales racionales y integrales por partes. Madre mía.